Hola amigos, acabamos de aterrizar en Malpica, Galicia, que nos recibe en este apacible día en su playa de Canido, un pequeño arenal que cuando baja la marea se une a otro de más envergadura, el de la playa de Área Mayor. Desde aquí se observa el paseo que flanquea esta última playa, y que parte de un muro de piedra el cual hace las veces de barrera protectora cuando el mar se embravece. Y es que esta localidad se encuentra en uno de los litorales más rudos del Atlántico, conocido desde hace muchos años como Costa da Morte. Nuestra intención en estos días será recorrer este impresionante litoral en un viaje que nos ocupará unas 8 etapas a pie por unos 200 kilómetros cargados de acantilados, playas, faros y otros innumerables alicientes hasta el destino final, Finisterre. Una ruta en la que seremos testigos de su accidentada orografía, sus peligrosos relieves y su meteorología cambiante, hechos que a lo largo de los años provocaron numerosas catástrofes marítimas. Fruto de la necesidad de proteger y avisar a las embarcaciones de estos peligros fue la construcción de los faros, hitos que muy acertadamente forman parte del nombre de esta espectacular travesía, el Camino de los Faros. La ruta se inicia aquí, en Malpica, localidad que allá en el siglo XIII pertenecía al arzobispado de Santiago de Compostela. Su longeva tradición pesquera es una de las más activas de esta costa, y aunque no tuvimos la suerte de ser testigos, los vecinos nos cuentan acerca del atractivo de ver llegar la flota de pescadores, de la subasta de los pescados en la lonja o del minucioso trabajo de las rederas. Nos hablan también de la gastronomía, como las exquisitas empanadas que nos vendrán bien para el camino, o de los mariscos, pulpo o las sardinas asadas. ¡Mejillones! Aquí es difícil escapar del sabor a mar y de su inmensidad, ya que será nuestro compañero de viaje al oeste durante este apasionante recorrido. Pero eso comenzaremos a verlo en la siguiente jornada. Hasta la próxima.